Me van a perdonar porque toda la primera parte de la exposición es algo que seguramente ustedes conocen, pero creo que vale la pena resaltar porque a veces aparecen perspectivas nuevas. Como sabemos, Latinoamérica contiene 7.200 de las áreas urbanas o ciudades de las 64.000 ciudades del mundo. Y he puesto aquí algunas características que creo son comunes a muchas de nuestras ciudades latinoamericanas. Se caracterizan por haber tenido un crecimiento rápido y desordenado en población y extensión. Casi todos los países de la región han sufrido, por motivos políticos, climáticos o de cualquier otra índole, migraciones internas y externas muy fuertes que han producido unos crecimientos muy rápidos de sus ciudades. Esto también ha derivado en enormes bolsas de desigualdad, donde coexisten las pobrezas y las riquezas máximas en un mismo espacio y eso genera muchas tensiones sociales. Luego tenemos muchas autoridades en el nivel metropolitano que habitualmente, lamentablemente, se caracterizan por muy poca coordinación. Me ha gustado mucho la exposición anterior porque efectivamente se necesita un enfoque de multiculturalidad y multinivel en Perú y en el resto de países de la región. Luego hay unos conocimientos técnicos y políticas públicas que muchas veces son inadecuados. Les voy a contar un ejemplo. Y a lo mejor mi ejemplo está desactualizado, perdónenme si es así. La última vez que miré, en Perú no hay una sola universidad que tenga una sola escuela de ingeniería que haga un solo curso de grado o de posgrado en materia de ferrocarriles. Y sin embargo el país, el Estado, está invirtiendo desde hace muchos años porque se necesitan miles de millones de dólares en infraestructura ferroviaria. Eso es un poco preocupante, no podemos depender siempre del expertise extranjero, hay que empezar a formar los cuadros técnicos locales. Y ese es un ejemplo que se da en Perú, pero ejemplos similares hay en todos los países de la región. Existen muy pocos datos para la planificación, eso pasa de nuevo en todos los países, pero en Perú es un problema muy particular. Como CAF, cuando nos acercamos a las ciudades peruanas, no Lima, más allá de Lima, a ciudades intermedias a tratar de hacer algún proyecto, nos damos cuenta de que los proyectos generalmente son técnicamente malos o mal planificados. ¿Por qué? Porque no hay una cultura de recoger lo que los especialistas llamamos datos de demanda, construir modelos de transporte. Si no hay modelos de transporte, ¿cómo sabemos cómo se mueve la gente? Y si no sabemos cómo se mueve la gente, ¿cómo sabemos que esta línea de autobús es la mejor que podemos poner aquí? O que este intercambiador modal de transportes es lo mejor que podemos hacer, o que este es el sitio adecuado para ponerlo. Bueno, hay que empezar la planificación desde la recogida de datos, que en Lima ya se hace de alguna manera, pero en el resto de ciudades todavía se hace muy poco. Luego los proyectos están muy desintegrados, se planifican uno a uno. Todos conocen el ejemplo de la red básica del Metro de Lima y Callao, que se van haciendo y licitando proyecto tras proyecto, pero no siempre se estudia la integración entre las distintas líneas. Luego, en ciudades como Lima tenemos unos altos niveles de congestión y polución que causan montones de problemas que todos ustedes conocen sobradamente, y tenemos uno de los niveles de siniestralidad vial más altos del mundo. La siniestralidad vial en América Latina y en Perú en particular, urbana, es la primera causa de muerte en jóvenes entre 15 y 45 años. A eso se suma que hay, por distintos motivos, pues de crisis económicas y demás, un rezago significativo en la provisión de infraestructura que genera unas necesidades de inversión elevadísimas y que cada día que pasa son más grandes. Aquí digo que tenemos ineficiencias que ponen en riesgo el potencial de desarrollo. El caso de Lima es típico. Los distritos marcados en azul en el mapa que están viendo son los distritos que tienen las empresas formales más grandes y mayor número de empresas por cada 100.000 habitantes, y los distritos marcados en rojo son algunos de los más poblados de Lima. Todos ellos menos Pachacamac todos los marcados menos Pachacamac tienen más de 300.000 habitantes. Aún así marco Pachacamac porque crece al 8% anual, de acuerdo, este cálculo está hecho de un estudio anterior a las últimas estadísticas del INEI,
Creo que las últimas estadísticas del INEI dicen que no está creciendo tan rapidísimo Pachacamac, pero bueno, igualmente es muy rápido, debe estar en un 5%. ¿Y por qué pongo esto? Porque seguramente en 2022 Pachacamac ya va a tener más de 300.000 habitantes. Los distritos más poblados son los que tienen más pobreza y están creciendo mucho más rápido que los demás. El promedio de crecimiento poblacional en Lima está en 1,5% anual más o menos. En estos distritos está en todos por encima del 2% y en algunos como Pachacamac pues entre el 5 y el 8%. ¿Qué significa eso? Que el problema se está agrandando. Seguimos teniendo las oportunidades laborales formales concentradas, alejadas de donde vive la mayoría de las personas. Y eso genera problemas de movilidad que se traducen pues, en 4 horas perdidas al día en el transporte público, al menos. Hay casos reportados de personas que demoran hasta 6 horas al día en el transporte de pasajeros, ¿no? Y estas ineficiencias se están dando también en las ciudades fuera de Lima. Nosotros estamos en este momento desarrollando el Plan Maestro de Movilidad Urbana Sostenible de la provincia de Piura. Precisamente por eso que les contaba antes de que las ciudades no tienen datos para planificar. En algún momento nos acercamos a Piura con el interés de realizar algún proyecto, alguna inversión en transporte sostenible y nos encontramos con que no había datos para hacer un buen proyecto y bueno, volvimos atrás al paso inicial, conseguimos recursos y estamos apoyando ahora con el desarrollo de un plan maestro de movilidad. Este plan maestro ya nos está dando algunos datos, los que ven allí. 91% de los viajes motorizados se realizan en transporte público. Pongo público entre comillas porque, como seguramente muchos de ustedes saben, en Perú el transporte de pasajeros no está considerado en la norma como transporte público y eso es lo que le impide recibir subsidios y otro tipo de cosas y sostener y tener mejores sistemas y de mejor calidad como pasa en la mayoría de países del mundo, ¿no? 75% de los vehículos de transporte en ciudades como Piura son de baja capacidad, sea mototaxis, motolineal para transporte de pasajeros, etc. 44% de los viajes son en mototaxi, en colectivo y en moto. 59% de la red sin asfaltar, eso implica dificultades para movilizarse desde el peatón hasta el que va en su vehículo privado. 56% de las vías no tienen veredas. Esto, que es algo que parece bastante poco importante, en realidad es muy importante. Pues en Lima creo que estamos en el 70% de los viajes, 60 y algo % de los viajes que se hacen todos los días en Lima son a pie. En las ciudades intermedias el porcentaje es similar. Y sin embargo no hay veredas para caminar, con lo cual se desincentiva la caminata. Pero en las ciudades intermedias todavía tenemos oportunidades de arreglar el problema con mucho menos dinero del que ya es necesario en ciudades como Lima. Y eso es porque la mayoría de los viajes son de tiempo corto y de corto recorrido. Y eso, en mi opinión, representa una oportunidad. Pero esa oportunidad se enfrenta también al reto de que hay que coordinar desde el Estado, que es donde están mayormente las capacidades técnicas y económicas, a gobiernos regionales y a gobiernos locales, con esa integralidad y ese enfoque múltiple que deben tener las instituciones y multinivel. El argumento es que los sistemas actuales obviamente están generando muchos impactos negativos y no hace falta meterse en materia con cada uno de estos temas, pero generan desde luego los sistemas actuales de transporte están empeorando la pobreza, la calidad de vida, como todos ustedes saben seguramente, la informalidad y la productividad. La informalidad es algo, normalmente no se relaciona directamente la informalidad con el transporte urbano. La informalidad no me refiero al transporte informal, sino el emplearse de manera informal. Pero cuando uno ve el mapa que les he enseñado antes de Lima, entiende por qué mucha gente prefiere quedarse en la informalidad de cercanía antes que emplearse en la formalidad de lejanía. Hay muchos más problemas y causas
incluso culturales y contextuales que causan la informalidad, pero la informalidad en Perú llega al 76%, si no me equivoco, en Lima alcanza el 54%, es un problema muy grave. Cada trabajador informal genera $18.000 menos al año en productividad que un trabajador formal, entonces se está perdiendo miles de millones de dólares al año en todas las ciudades. Y uno de los problemas que yo creo producen informalidad es justamente la cantidad de tiempo perdida en el transporte y la lejanía de los centros de empleo donde la mayoría de las personas están viviendo. Desde CAF entendemos nuestras inversiones y nuestra asistencia técnica en transporte urbano como un habilitador de desarrollo sostenible. Como todos sabemos y hemos escuchado muchísimas veces, la infraestructura, las inversiones en infraestructura son una de las cosas, si no la cosa más recomendada para dar un poco el salto de desarrollo en América Latina. Bueno, dentro de eso, dado que América Latina es una región de ciudades y las ciudades son el motor económico de los países, nosotros entendemos que el transporte en las ciudades es un importantísimo habilitador de desarrollo sostenible. Y en ese sentido estamos trabajando. En ciudades intermedias hemos trabajado y estamos trabajando en herramientas de planificación. En Perú no existe una política nacional de transporte urbano. Existe una política nacional de transporte, pero como las políticas de transporte las hace el Ministerio, había un entendimiento de que la rectoría del Ministerio, entiendo yo que viene de ahí de hace años, la rectoría del Ministerio se ocupaba del transporte interurbano. Por lo tanto, la Política Nacional de Transporte solo se ocupa del transporte interurbano. Entonces, en ese desierto de normativa y política, las municipalidades sin lineamientos que seguir, en las últimas décadas han ido haciendo lo que buenamente han creído o pensado que era lo correcto o lo más adecuado, o que iba a tener mejores impactos. Sin embargo, pues no ha sido así, y eso es porque no existe una política nacional de transporte urbano. La buena noticia es que hace ya 1 año y medio CAF financió este estudio, quedó un producto muy bueno que está en manos del Ministerio y entiendo que está ajustándose a los nuevos lineamientos del CEPLAN para ser aprobado y tener esta política. Además estamos haciendo herramientas de planificación en el sentido de planes maestros de movilidad, como el que les he mencionado de Piura, y bueno, sujetos a poder conseguir más recursos, nos gustaría replicar esto en otras ciudades, o si es que lo pudiera hacer el Ministerio en apoyo a las ciudades, por supuesto acompañarles y darles todo el apoyo que sea necesario. También hemos hecho estudios de preinversión. Con la Municipalidad Provincial de Arequipa, CAF financió los estudios para su sistema integrado de transporte hace ya muchos años. Eso no llegó a nada, pues por distintas causas que no viene al caso recordar en este momento, pero bueno, se han hecho esos datos y esa recogida de datos que están permitiendo dar pasos hoy para hacer inversiones en transporte urbano. En la Municipalidad Provincial de Trujillo estamos en este momento financiando el estudio de factibilidad de un corredor de transporte masivo, seguramente tipo BRT. Y luego, ya en materia de inversión, estamos preparándonos para seguramente realizar un préstamo para la implementación del corredor norte-sur de la ciudad de Trujillo, dándole continuidad a nuestro apoyo al estudio de factibilidad. Y con el Ministerio de Transportes y con el Ministerio de Economía hemos hablado en diversas ocasiones de dar un préstamo a la República para un programa de inversiones en transporte urbano en ciudades intermedias. Bueno, debemos ir cerrando, por favor. Sí, ya es la última. La metrópoli Lima-Callao, nosotros hemos invertido en la línea 1 del Metro de Lima, estamos ahora invirtiendo en la línea 2 y ramal de la línea 4 del Metro de Lima. En paralelo a eso damos fortalecimiento institucional, asistencias técnicas de diversa índole a la ATE, y al Ministerio le hemos apoyado con el desarrollo de el proyecto de ley para la Autoridad de Transporte Urbano de Lima-Callao, que también sabemos que está en el Congreso a la espera de aprobación y esperamos que sea aprobado próximamente. Y en cuanto a integración de los distintos sistemas de transporte,
nosotros a través de las condiciones a los préstamos que damos, por ejemplo, exigimos que el diseño urbano en torno a las estaciones de metro sea de la mayor accesibilidad posible, ponemos condiciones de seguridad vial en el entorno de las estaciones y ese tipo de cosas lo hacemos a través de las condiciones de los préstamos. Y además estamos estudiando hacer una asistencia técnica a la ATE para estudiar la integración urbana de la línea 2 y el ramal de la línea 4 en el Callao. Y esto es un poco resumido lo que estamos haciendo. Muchas gracias y disculpen la demora. Gracias, Paloma.